Hernán. Continuamos entonces con el tema que estamos viendo en este tiempo sobre la salvación, doctrina de la salvación, y nos estamos metiéndonos en distintos aspectos de la salvación. Y yo lo ilustré y lo quiero recordar. Un ejemplo muy burdo, que así como nuestro cuerpo humano tiene distintos sistemas, el sistema digestivo, sistema respiratorio, circulatorio, reproductor y todo lo demás, sistema muscular. Yo no puedo de este cuerpo o de cualquier cuerpo decir, a ver, voy a sacar el sistema digestivo y lo voy a ver. Entonces empiezo a ver la boca. No puedo porque forma parte de un todo. Deja de ser sistema, deja de ser persona, se muere si yo. Más o menos así es los distintos aspectos de la salvación. Estamos viendo un aspecto parcial pero que comprende todo. Y hemos visto el primero, vimos el arrepentimiento. Es una partecita de la salvación y yo lo quería resumir que el arrepentimiento es el cambio de mente. No intelectual, sino aquel cambio que se produce en la parte, vamos a decir, en el alma y en el espíritu de la persona. Cuando hablo de cambio de mente, cuando la palabra de Dios habla de mente, no habla tanto de la mente del conocimiento, sino de las decisiones espirituales. Es un cambio de mente. Ilustrábamos, por ejemplo, en el caso de Zaqueo, ilustrábamos cómo David se arrepiente de su pecado, viendo la maldad que había cometido. El domingo pasado vimos la conversión, que es un cambio de vida, un cambio más que todo de orientación. Yo iba para allá y no es que me desvío un poquito, sino que doy vuelta 180 grados y cambio mi orientación de vida. Dejo en la ilustración del Señor Jesús de andar por el camino ancho, cómodo de la vida que me lleva a la perdición. Jesús estaba ilustrando ese pasaje para ir por otro camino totalmente distinto. El camino angosto, que tiene dificultades, que es la vida cristiana, que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Eso más o menos lo que vimos en los domingos anteriores y lo vimos más o menos con el mismo orden. El significado, leímos algunos versículos, el concepto, la orientación, leímos distintos versículos, porque si no es conocimiento intelectual y yo quiero que sea por sobre todas las cosas, principios de Dios que bajan para nuestra vida y que lo podamos aplicar en forma práctica. A medida que vayamos avanzando la clase, lo vamos a ir viendo en una hojita que yo tengo, que después la vamos a repartir, así ustedes la doblan y la guardan en la Biblia, porque yo creo que todos los que están acá tienen la Biblia en papel. Todos. No digo que la van a leer el celular, en algún momento tienen la Biblia en papel. Yo tengo una forma que digo yo por ahí, muchos dicen, usa el celular, guarda, papel nunca falla. No te quedas sin batería, se funciona. Es cómodo el celular. Yo lo uso. Necesito un versículo. Antes buscamos en la concordancia, hoy voy a la Biblia online, pongo y me aparece. Es cierto. Pero no lo dejemos de que yo tengo una amplitud en una pantallita chiquitita así, o la más grande. Mientras que yo abro la Biblia, tengo una amplitud un poco más grande, puedo ver el contexto cercano del pasaje, pasajes paralelos. Por eso, hoy vamos a hablar, yo de la planillita salteé un tema, porque salteé el tema de la santificación, porque digo, no me va a alcanzar el tiempo, porque para la santificación podemos hablar mucho. Entonces lo dejé, no sé si alguno de los chicos se va a animar a prepararlo, con seguridad sí, y tal vez le lleve un poquito más de un tiempo. Leemos 3 versículos a modo de introducirnos al tema, porque todavía no lo dije. Tito 3, epístola de Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leerlo desde el 3. A mí me gusta ir a un contexto bien cercano del versículo. Tito 3, lo leo en la Nueva Versión Internacional. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarrilados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional, por las dudas, difiera de lo que lee en Reina Valera.
Pero cuando cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por obras de justicia, sino por la misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ahí está en la pantalla, nos pusieron, muchas gracias, Tito 3, desde el versículo 3 al 6. Claramente nos está mostrando, antes nosotros en otro tiempo éramos todo esto, necios, desobedientes, pecadores, perdidos. Como dice Efesios capítulo 2, no nos olvidemos, en ese tiempo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Segunda Pedro 1:3. Segunda Pedro capítulo 1, 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción de este mundo a causa de la concupiscencia. Y Efesios 3, 4, 22 y 23, dice así, Efesios 4, 2, 22, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renuévense en el espíritu vuestra mente y vestidos del nombre de Dios según Dios en la justicia y santidad y verdad. Vamos a ver entonces ahora un nuevo concepto que es el de la regeneración. También llamado nuevo nacimiento. En Tito aparece esa palabra que nosotros veíamos de la regeneración. En Pedro dice, nos ha hecho participantes de una naturaleza divina. La palabra regeneración es dar nueva vida. Y yo quiero definir qué es lo que es la regeneración. Ese proceso por el cual Dios imparte al pecador arrepentido una nueva naturaleza por medio de un segundo nacimiento. Es el proceso o la determinación de Dios que imparte sobre el pecador arrepentido de una nueva naturaleza por medio de un segundo nacimiento. Por eso, nuevo nacimiento. ¿Te acuerdas de algún pasaje que hable del nuevo nacimiento? Juan capítulo 3. La regeneración, el nuevo nacimiento está en Juan. Jesús con Nicodemo. Ahí está la base, la esencia. Una noche se encuentra Jesús con un maestro de la ley, una persona que era un conocedor, porque era justamente un estudioso de la palabra de Dios. Y vino Nicodemo y le dice, sabemos que vos sos un enviado de Dios porque, claro, Nicodemo conocía el Antiguo Testamento, conocía como lo conocía Pablo, lo sabían de memoria, conocía Génesis hasta Zacarías y Malaquías, conocía todo. Recordemos que había muy poco Antiguo Testamento en las casas, estaban en la sinagoga, y él lo conocía. Y Nicodemo le dice, sabemos que vos sos un enviado de Dios porque nadie puede hacer las señales que haces vos si Dios no está con él. ¿Qué hubiésemos respondido nosotros
si en el lugar de Jesús. Efectivamente, Nicodemo, tenés razón. Sí, eso les da una respuesta totalmente que no tiene nada que ver con lo que está hablando él, pero lo va a llevar a la esencia. ¿Sabe una cosa, Nicodemo? De cierto digo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer? Entonces Nicodemo dice, para. Yo estoy hablando de lo que vos estás haciendo, yo estoy hablando de mis 60, 70 años, Nicodemo aparentemente un hombre mayor, de conocimiento que tengo. Y vos me decís que yo tengo que nacer de nuevo, tengo que cambiar. ¿Cómo puede ser que nacer de nuevo siendo ya viejo, Nicodemo? ¿Puede acaso alguno entrar al vientre de la madre, volverse a hacer la célula ahí y volver a nacer? Y Jesús le dice, no, Nicodemo, lo que nace del agua y del espíritu no puede entrar. Si no nace de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Estoy leyendo Juan capítulo 3, versículos. No te maravilles, Nicodemo, no te asombres de esto. Es necesario nacerlo. Entonces dice, tenemos que marcar esto. Vos una vez naciste, porque tu papá y tu mamá tuvieron una relación y vos naciste del seno materno de tu mamá en un parto. Ese es el nacimiento natural. Todos los que hemos nacido lo nacimos acá. Algunos con 9 meses, unos días más, unos días menos. Parto natural, cesárea, lo que sea. Pero todos nacen. Ese es el nacimiento natural. Nicodemo, cambiemos el objetivo. Hay que nacer de nuevo, que es el nacimiento espiritual. Y acá habla del agua y del espíritu con un simbolismo el agua. No habla del agua que salva. Tito, cuando Pablo habla en Tito, toma la misma palabra del agua. Esto llevó a que la Iglesia Católica sostenga de que el bautismo da salvación y lo dicen que Tito 3, 5, 10. Pero hay un simbolismo, no es material. Lo que nace naturalmente es del hombre, pero el que nace del espíritu es un nuevo nacimiento. Por eso la regeneración y el nuevo nacimiento van de la mano, es sinónimo. Tal vez el que nosotros conocemos más es el nuevo nacimiento que lo enuncia Juan. Este es el pasaje central, principal del nuevo nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué necesitamos la regeneración? ¿Vimos por qué necesitamos el arrepentimiento? ¿Por qué necesito nacer de nuevo? Porque nuestra vida pecadora estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1 al 4. Porque Romanos, no nos olvidamos que leímos Romanos capítulo 1, 2, 3, hace varios domingos, varios meses ya. Capítulo 3, del 10 al 18, Pablo llega y dice, no hay justo ni aún uno, no hay ninguno que entiende que se acerque a Dios. Todos los que estamos aquí, todos los que están allá, todos los que están acá y en cualquier parte, todos son pecadores y todos se han desviado. Por lo tanto, necesitamos regenerarnos. Dios creó al hombre y a la mujer, Adán, porque tomó a Eva, lo creó perfecto. Le dio, vamos a decir, la vida. Generó para que hubiese una generación de personas conforme a la voluntad de Dios. Pero Satanás, por medio del pecado, ¿qué hizo? Degeneró lo creado por Dios. Es una palabra que a veces suena feo, esa palabra degeneró. Es deformar lo que Dios había creado. Si bien decimos, sí, deformó la familia, deformó el matrimonio, deformó el cuerpo humano, porque ahora nos enfermamos, pero esencialmente deformó nuestra vida perfecta. Y por eso la Biblia nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. Acuérdate, Efesios 2, 1 al 4. Estando nosotros, Cristo nos dio vida. Por eso es necesario el nuevo nacimiento.
Ahí en Juan, Juan es el que más habla del nuevo nacimiento. Acá, y después cuando va a la carta, su primera carta, va a decir cuáles son las aplicaciones que tenemos que tener en este nuevo nacimiento. Juan, capítulo 1, cuando Juan empieza a escribir su evangelio, dice: mas a todos los que le recibieron, 1:12, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo lo vamos a ver más adelante cuando veamos otra de las doctrinas, dentro de la doctrina de salvación, que es la adopción. Vamos a ver que cambiamos, también hay un cambio en la adopción. Ahora somos hijos de Dios, los cuales, 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice la Nueva Versión: estos no nacen por la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino nacen por Dios. El nuevo nacimiento es el que produce Dios por medio de su Espíritu. No es por hombre, no es de la unión de un hombre y la mujer, no es por esfuerzo humano, no es por el conocimiento que tenía Nicodemo y el conocimiento que tenemos con nosotros, no es por la experiencia, no es por venir a la iglesia, no es por la religión, no es por la práctica, sino, como dice el versículo 13, sino de Dios. De paso, una aclaración que posiblemente clase más adelante lo volvamos a decir, atento a una pregunta que hacía Sergio el domingo pasado después de la clase. En la salvación interviene Dios trino, Dios, como solemos decir, en 3 personas, que es una doctrina difícil de entender humanamente, que la debemos aceptar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque nosotros cuando hablamos de personas, sí, lo hablamos cabeza, manos, pies, tórax, entendemos eso. Pero cuando pasamos a la esfera espiritual, se nos dice como un Dios en 3 personas. Sí, Dios en 3 personas. Interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas en uno, unidad. De ahí que hablamos de la Trinidad. El Padre es el que envió. El Padre es el que envió. El Padre es el que nos escogió, el que determinó el plan. Cuando se cumplió el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Nosotros a veces tratamos de decir, bueno, el Padre llega hasta acá, acá viene el Hijo y acá viene... No. Pero el Padre es el que envía. Jesús es el Salvador, es el Redentor, es el sustituto, es el medio de la salvación. Quien muere en la cruz del Calvario por vos y por mí es Cristo Jesús. Él llevó el pecado tuyo y mío. Y el Espíritu Santo termina ese proceso de la salvación porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Naturalmente nosotros éramos hijos de ira, rechazamos a Dios, no entendíamos por más conocimiento que podía tener como Nicodemo, pero es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Los discípulos no entendieron cuando Jesús les dice: ¿saben una cosa, muchachos? Yo me voy a ir y conviene que yo me vaya. Salen ganando con que yo me vaya. Y ellos no lo entienden. ¿Pero cómo? Mejor que esto no hay, decían ellos. Pero sí, estamos con vos, mejor. Conviene que yo me vaya. Conviene que me vaya. Porque ahora yo estoy, Dios, con ustedes. Y nunca hasta Pentecostés se había dado Dios en nosotros, llamémosle así. Entonces, ¿qué era mejor? ¿Dios con nosotros o Dios en nosotros? Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo les dice y Él les va a mostrar el camino. Juan, nuevamente caemos al Evangelio Juan 14, 15 y 16, la acción del Espíritu Santo. Entonces, en la salvación, en el arrepentimiento, en la conversión, en la regeneración, en la justificación, en la santificación, en la adopción, en la redención, interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos decir como en distintos oficios, pero es el mismo persona, el Dios único y trino. Es efectuada la salvación por Dios.
Ya lo dijimos en las primeras clases y quiero remarcar esta frase. Toda la salvación es de Dios. Y toda condenación es responsabilidad del hombre. Algunos dicen, no, Dios escogió para salvación y escogió para perdición. Nos dejamos el tema de la elección, yo no lo quiero tocar. Pero Dios, toda la salvación es de Dios. Jonás, lo leímos los versículos. Pero la responsabilidad del hombre de condenación es de él. El día que se presenten todas las personas, grandes y chicos, delante de Dios, cada uno va a ser responsable delante de Dios de la condenación. Entonces me va a decir, y bueno, ¿y cómo va a ser la persona que no sabía leer, que no sabía el aborigen, vamos a utilizar un término más apropiado, el aborigen que no, yo no lo puedo saber, porque va a estar delante de Dios. Sabemos por Romanos que las cosas creadas revelan a Dios y eso es lo que hasta ahí no me puedo decir. Pero la responsabilidad de la condenación es del hombre y nuestra responsabilidad es presentar el mensaje de salvación para que cada uno sea responsable delante de Dios. Y el Espíritu Santo va a trabajar en esa persona en convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces decimos que la regeneración es efectuada por Dios, es comunicada por el Espíritu Santo, Romanos 8, 8 y 9. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el domingo en la noche, viviendo en el Espíritu? Y cuando Pablo decía, ahora pues ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que tenemos que vivir, porque el Espíritu que comienza nuestra vida, que nos da vida, que nos ilumina, es el que nos conduce en esta nueva vida, en este nuevo nacimiento. Leíamos recién en Pedro, segunda Pedro, que ahora somos 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza humana es la que nos lleva al pecado, a la condenación, a estar muertos, pero la vida viene justamente de parte de Dios. Lo que nos ayuda muchas veces en este nuevo nacimiento es la presencia del Espíritu y la palabra de Dios. Quiero decirle una frasecita, una frase, así como yo les dije, toda salvación es de Dios, toda condenación es responsabilidad directa del hombre. Nadie va a poder decir Dios es responsable. El que nace 2 veces muere una sola vez. Yo nací hace 61 años, va a ser, y nací de nuevo hace 50 y pico de años. Muero una sola vez. Tal vez cuando me lleven al cementerio. El que nace una sola vez, físicamente, no tiene el nacimiento espiritual, no tiene el nuevo nacimiento, no tiene la regeneración, muere 2 veces. La muerte física y la muerte eterna. Parece un juego de números, 2 y 1, 1 y 2, pero ayuda. Entonces, el que nace 2 veces, una sola muerte lo alcanza, la muerte física, si el Señor no viene antes. El que nace una sola vez, la muerte física, tiene la muerte física y la muerte eterna. Exacto.
la perfección, la complejidad, la unicidad, la totalidad de Dios. Él no es un poco justo, un poco amor, es 100% amor, es 100% justo, es completo, que no se da en ninguno de nosotros. ¿Cómo va a ser? No lo sé. Y yo tengo que aceptarlo, de que nadie va a poder echarle la culpa o hacer responsable de su condenación a otra persona o lo que le pasó en su vida. A tal punto va a ser que Dios se lo va a revelar a cada uno en el juicio del gran trono blanco. Lo dice porque va a entregar la tierra, el mar y todos los muertos van a volver a vivir y se van a presentar delante de Él. Y saquemos la idea de que van a estar todos sentados y va a ir pasando de a uno. Dios le va, no sé cómo va a ser, eso es lo más fácil. Dios se lo va a revelar a cada uno y le va a decir, esta es tu situación. Con 20 años, con 100 años, en Nueva York o en alguna tribu perdida, no lo sabemos. Nuestra responsabilidad como una nueva persona, como nuevo nacido, es proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio. De todas formas, lo que esté a nuestro alcance. El deseo de Pablo era llenar el imperio romano conocido, todo el sur de Europa, todo el norte de África de Cristo, y proclamarlo. Ese debería ser también nuestro impulso, nuestro lema. No nos vayamos tan lejos. En el medio donde nosotros estamos, en la cuadra, en el trabajo, en la escuela, cuando yo estoy trabajando. Aprovechemos el momento. No solamente con una predicación, con un mensaje, con un video. Aprovechemos el momento. Nosotros estamos para anunciar el nuevo nacimiento. Los resultados prácticos que produce este nuevo nacimiento en nosotros. Indudablemente el primero y el más importante, tenemos un nuevo espíritu. Estas son las consecuencias. Dice Romano, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo la vieja letra. Tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios que nos renueva, que nos lleva adelante. Vamos a decir así, que nos hace cambiar nuestra vida. Por eso la salvación es un cambio. En este caso es un cambio, me había olvidado de anotar acá, es un cambio de corazón. Tomando el corazón como el sentido de la vida. Algo que está muerto pasa a tener vida. Así como arrepentimiento era cambio de mente, yo cambio en mi interior con respecto a Dios, cambio el sentido de mi vida, ahora cambio el corazón, que lo hago por medio del Espíritu. Eso hace también de que seamos una nueva creación de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pero yo sigo siendo igual. Sigo siendo gordito, con pelo, pelado, tengo la misma enfermedad cuando me convierto. Nueva criatura es espiritualmente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechos nuevas. 2 Corintios 5:17. Lo conocemos de memoria, de que venimos a la escuela dominical. Por eso en muchos pasajes, y leímos algunos, Pablo insiste, dejen la vida anterior que ustedes vivían. Desvístanse, cuando habla de despojarse, él los trata en la ilustración de la ropa. Despójense, y vístanse de esta nueva creación de Dios. No sigan vistiéndose la ropa que tenían antes. Pablo, cuando escribe a la iglesia que estaba en Corinto, estoy buscando el versículo,
Y les dice que se aparten de toda inmoralidad porque estos eran algunos. Inclusive les dice, no solamente eran avaros, sino le dice, eran homosexuales, adúlteros, idólatras. Esto eran antes. Esta nueva creación de Dios, las cosas viejas pasaron. Entonces, saquemos la ropa, que como dice el profeta en la antigüedad, son trapos de inmundicia. Y no es solamente el adulterio, la inmoralidad, la homosexualidad, sino también es la idolatría, el odio, la mentira, las peleas y las discusiones. Todo eso hace que la ropa sea de inmundicia. Yo no veo a nadie aquí, como yo lo dije, vestido hoy con trapos de inmundicia. Y acuérdense lo que eran los trapos de inmundicia. Eran la ropa, las gasas que tiene contaminación. No es una ropa sucia con grasa, con tierra. Tenía lo podrido de una enfermedad puesta. Ninguno de acá estamos vestidos con ese tipo, ni físicamente. Pues estamos con un jean, con un pantalón, una campera, una camisa. Ninguno se vino con lo que tiran en la clínica. En la parte espiritual debemos dejar. Por eso Pablo insiste con eso de vestirse, no es qué buena camisa, sino el verdadera vestimenta es la que sale del corazón. El que está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona. Cámbiese la ropa espiritual. Tiene una nueva orientación. Antes la brújula la manejaba el diablo. Ahora la orientación, Juan, el viento sopla de donde quiere y no oye su oído, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido, nuevamente, nuevo nacimiento por el Espíritu. Hoy la brújula de nuestra vida no la manejo yo ni la maneja el imán natural, sino que la maneja el Espíritu, una nueva orientación. Una nueva orientación. La nueva vida produce en nosotros una nueva orientación. Un nuevo fruto. ¿Qué fruto tiene el que ha nacido de nuevo? El fruto del Espíritu Santo. Efesios, cuando habla del fruto. El fruto. ¿Cómo? Gálatas. Cuando habla de el fruto. Sí habla antes de las obras de la carne. Y describe muchas cosas muy feas, otras cosas que por ahí nosotros hacemos. Y dice, y cosas semejantes a estas, porque la lista, dice Pablo, sigue siendo grandísima. Pero el fruto es uno solo. Y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Si yo fuera a ver la química espiritual del nuevo nacimiento, no, bueno, está Chela, que era bioquímica, ella trabajó años con productos químicos. Mario no está. Pero lo llevamos a espiritual y va y pone en el microscopio y ve qué va a haber de un nuevo nacimiento, de un nuevo nacido, de un renacido. ¿Qué debe ver? Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, el análisis de un nuevo nacimiento tiene que ser amor 100%. ¿Vieron cuando nos hacen los análisis y nos ponen el valor hallado y algunos nos falta y algunos estamos recontra excedidos? Entonces, amor 100, gozo 100, paz 100%, no te falta nada. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que nos ha dado. Dios nos dio el 100% del Espíritu Santo. Vos tenés el mismo Espíritu Santo que tenía el apóstol Pablo y que tuvo Pedro en Pentecostés, ni un poquito menos, ni busquemos un poco más. Nuevo fruto, nuevamente, una nueva mente. Romanos 12.
Así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No está hablando de un sacrificio humano, no está hablando de un castigo, de una flagelación, nada de eso. No os conforméis a estos siglos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que cual comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene una nueva mente. Ha sido transformados. Por eso esa nueva vida, esa nueva persona tiene una nueva mente. Y por sobre todas las cosas, ya lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir reafirmando, tiene un nuevo destino futuro. Un destino futuro. Primera Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Ahí está. Regeneración, nuevo nacimiento, a una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Porque así como Cristo resucitó, da vida a todos los que se llegan a Él, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para todos nosotros. Tenemos un destino futuro, que se va a completar cuando todo lo que es natural, todo lo que es vieja naturaleza, todo lo que se corrompe por el pecado, quede acá. Porque Cristo, en su muerte, pagó el castigo del pecado. Y en la resurrección se levantó victorioso para decir, ese pecado no va a reinar más. Y de la misma forma que Él resucitó, va a traer con Él a todos los que crean. Los que han muerto, porque desde la muerte de Jesús hasta hoy hay muchos que forman la iglesia y que han muerto y que esperan la resurrección. Primera Tesalonicenses 4, desde el 14 hasta el 19, Primera Corintios 15. Y los que estemos cuando venga el Señor va a transformar nuestra vida y ahí vamos a poder despojarnos de todo lo natural que tenemos en este mundo. Vamos a dejar de lado. No olvidemos que Pablo dice, porque este tabernáculo, esta tienda de campaña, dice alguna de las versiones, se está refiriendo a nuestro cuerpo, se desgasta. Se desgasta. Tenemos en Dios una casa eterna en los cielos. Es la herencia. Es la herencia que no lo pensé materialmente, ¿cuánto me dará y cuánto tendré yo en la cuenta del cielo? ¿Serán bitcoins? ¿Será moneda? ¿Será peso? ¿Será una casa grande? No, para mí va a ser una casa chiquita porque he sido muy malo, me convertí de grande, pude servir pocas veces al Señor, fui rebelde. Salimos de la dimensión donde nosotros todo lo medimos en tiempo, en peso, en precio, y entramos a la dimensión donde la herencia es incontaminada, incorruptible, inmarcesada, reservada en los cielos para nosotros, para vos. Yo creo que la herencia la vamos a compartir cuando el Señor venga a llevar a su iglesia. Un cambio de corazón, cambio de vida. Era un corazón, era una persona que estaba muerta. Ahora tiene vida, la regeneración, el nuevo nacimiento. Ese nuevo fruto, leo unos versículos que no están en el apuntito. Ese nuevo fruto que cuando yo voy al microscopio de Dios, que tiene 100% amor, gozo, paz, Juan nos recalca que el amor es la esencia principal. Amo a los hermanos, 1 Juan 3:14. Después cualquier cosa, repasa, entra a ver el video y lee los versículos. Amo al Señor, 1 Juan 5:1 y 2. Amo la vida separada o amo la santidad, 1 Juan 2:15, 16 y 5:4. El Señor nos dice que teníamos que amar a nuestros enemigos, a las personas que nos molestan. Mateo 5, 43 y 45.
Tenemos que amar su palabra. Había muchísimos versículos. Salmo 119, 40, 47, 48, 72, me marqué 4 nomás. ¿Cuánto amo tu ley?, decía el salmista. No lo digamos de la boca para afuera, lo hagamos de corazón. Y debemos amar a los pecadores. Romanos 9, 1, 3, que pensé que lo íbamos a escuchar hoy, porque tocaba Romanos 9, y Romanos 10, 1, Pablo. Ustedes después léanlo. Pablo amaba al pueblo de Israel y quería que el pueblo de Israel fuera salvo. Romanos 9, 1, 3, claro, él era israelita, él era judío de sangre, pero más allá de que él era convertido, era una nueva persona. En el camino de Damasco se convirtió, nació de nuevo. Él quería que sus connacionales también fueran nacidos de nuevo. Yo quiero que la gente, no digamos que queremos que todo el mundo, que los pecadores sean salvos, porque a veces lo generalizamos y lo hacemos tan grande. Aquellos que están cerca nuestro y que no conocen al Señor, ¿amamos a esos pecadores y le presentamos el mensaje de salvación? Que sea un desafío para nosotros en este tiempo, el fruto que produce ese nuevo nacimiento por medio del Espíritu, que amemos al Señor, a los hermanos, su palabra, la santidad que Él quiere, y también a aquellos pecadores que están muy cerquita nuestro, que comparten mucho todos los días, y que podamos presentarle a Jesús como el Salvador, el que da vida. Padre nuestro, gracias por este tiempo de meditación y de reflexión de tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque creemos en un Dios vivo y que nos ha hecho participantes de esa vida eterna en la persona de Cristo Jesús. Y tenemos el Espíritu de Dios que nos dice que somos tus hijos. Señor, ayúdanos a valorar esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. A valorar amándote cada día más, amando a los hermanos, amando el servicio que hacemos para la gloria de tu nombre y amando la extensión del reino de Dios para aquellos que no te conocen. Despídenos con tu paz, con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.